Trataré de contestar esta pregunta antes de que terminemos el programa. Dice lo siguiente: en medio del servicio vino un varón y nos entregó personalmente un mensaje. Que nosotros estábamos en un problema económico, lo cual nos impactó mucho. Buah. La respuesta: su experiencia con esta clase de adivinos que abundan en el día de hoy no es única, porque se encuentran infiltrados en muchas iglesias, y más en aquellas que no tienen el Espíritu Santo. No olvidemos que el mismo apóstol Pablo fue enfrentando a estos tipos de personajes y repudió ese espíritu de adivinación que en absoluto trae gloria al Señor, porque no es de él, sino que es el fruto del espíritu demoníaco. Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¡Wow! Siempre la plata, la plata. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Estaban lo cierto, el espíritu de adivinación, eran eso. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y en aquella misma hora salió. No hubo mucha vuelta, no era teatro, te conjuro, te prendo. No hubo mucha vuelta. Cuando tuvo tener autoridad, te ordeno que salga y se acabó. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Qué bárbaro, ¿no? El precio de predicar la verdad y de echar fuera a los demonios. Estos agoreros, los falsos profetas de nuestros días, también son los que traen grandes ganancias a los pastores, porque siempre trabajan para ellos. Muchos de ellos reciben sueldo de parte del pastor para manipular a la congregación con adivinanzas vanas, y muchas de ellas para atemorizar a los hermanos que supuestamente no pagan el diezmo, o aquellos que consideran conflictivo. Pero para mantener su reputación de adivinador debe realizar frecuentemente predicciones y hacerlo de la forma más espectacular posible. Lo que ha hecho ese adivinador con ustedes es algo muy vulgar, porque si se detiene a pensar un poco, tendrá que razonar y entender que en un mundo consumista como nos encontramos, el 100% de las personas viven bajo presiones económicas. Por lo tanto, decirle a uno que tiene esas dificultades y anunciarle que para fin de este año saldrá de ella, no está diciendo nada extraordinario. Los pobres y hasta los ricos viven bajo presiones económicas, porque el que gana más simplemente gasta más. Es muy común leer en la noticia que hombres millonarios llegan al suicidio por la opresión económica. Por lo tanto, no hay nada de extraordinario en lo que ese personaje le dijo. Lo mismo puede ver en el caso del apóstol Pablo. La muchacha sabía que Pablo y Sila andaban predicando de Dios. Eso era algo que no lo sabía todo el pueblo, por lo tanto, tampoco fue algo extraordinario, pero molestó a Pablo esa actitud. Todos sabían que él era predicador. El creyente verdadero no necesita de esos falsos profetas porque tiene la revelación completa de Dios, la Santa Biblia, y el Señor no utiliza hoy en día de intermediarios para comunicarse con nosotros, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera, en otros tiempos los padres por los profetas, en estos tiempos finales Dios nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es el qué? ¿Qué profeta es el mediador entre Dios y los hombres? A ver, ¿qué iglesia, qué congregación, cómo se llama? Dice Jesucristo hombre. Así que no hay ninguna novedad que aparezcan estos personajes y que quieran venir a mentir y engañarle a la gente. Es triste, ¿no? Porque estamos en... Mire, hasta hacen escuelas, dice. Yo estaba leyendo y me mandan informaciones de toda parte del mundo. Hay escuelas de profetas, convenciones de profetas. Yo decía, wow, es como hacer una convención de brujas o de brujos o algo por el estilo. Estamos en la misma. Porque tenemos la profecía más exacta que la palabra de Dios, no nos salimos de ello. Es increíble como el ser humano, al que dice llamarse cristiano, le cuesta creer que de verdad lo que Dios dice en su palabra es la única ley que tenemos que regirnos. El ser humano a veces viene de un mundo tan convulsionado y tan engañador y tan mentiroso que vive consultando a los horóscopos y mirando las estrellas, como hay mucha gente que hoy en día se guían por los supuestos planetas. Yo tengo a Cristo para guiarme por Él, tengo la palabra de Dios para guiarme por Él. Pero el ser humano siempre fue dependiente, y depende de lo bueno o depende de lo malo, y siempre tiene la tendencia a depender más de lo malo que de lo bueno.
Pero esta clase de personajes, ¿sabe?, no existirían si de verdad Dios hubiera llamado al que está al frente y si la congregación ayunara y orara, todo falso que entrara, que se quedaría desparramado en el piso. Porque esa es, la verdadera iglesia tiene el poder del Espíritu Santo y no hay diablo que pueda resistirse a la presencia de Dios. Y si estos chantas van a esos lugares y hacen lo que quieren es porque brilla por su ausencia el Espíritu Santo. O sea, Jesús ya lo dijo en el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, que es la de último tiempo, yo estoy a la puerta y llamo. Mientras Jesús esté a la puerta de las congregaciones, ¿sabe qué? Tenemos un grave problema. El diablo va a entrar disfrazado de profeta, disfrazado de lo que él quiera y los va a engañar como niños. Por lo tanto, volvamos a la senda antigua, volvamos a depender de Dios. Me decía un hermano que en su momento de la vida, ellos tenían una reunión de oración, que estaban de rodillas 5, 6, 7, 8 horas clamando al Señor. Pero clamando al Señor porque querían ser hombres y mujeres de Dios y para que no sean engañados y para que el Espíritu Santo los ministre en todo tiempo. Ese era el clamor de ellos en todo tiempo. Pero que en estos últimos tiempos, de las 400 personas que venían a orar, dice que solamente quedaron 30. Como si los problemas no fueran más ahora que las que habían antes. Pero yo estaba reconociendo que es verdad, es como que ese espíritu de oración y de intercesión se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Es como que el diablo logró convencernos que en nuestro tiempo se podía dedicar a otra cosa y no directamente a hablar con Dios y a obtener victorias espirituales. Por eso yo muchas veces le digo a la gente que las adquisiciones materiales no tienen nada que ver con las conquistas espirituales. Porque las conquistas espirituales se las obtiene de rodillas y sirviendo a Dios y buscando su voluntad, no la mía. Y es en verdad, en la mayoría de los lugares hoy en día como el espíritu de oración es como que desapareció, pero existe, está, es real. Tendríamos que volver a eso, ¿no? Tendríamos que volver a buscar al Señor, a arrodillarnos, a humillarnos delante de su presencia. Yo tengo gratos recuerdos de mi bella juventud, porque nosotros nos reuníamos todos los martes con los jóvenes, que éramos como 100, 120 en aquel entonces, y nos arrodillábamos a orar. Yo venía de mi trabajo, la mayoría de ellos venían de su trabajo. Íbamos directamente al lugar de reunión y leíamos un solo versículo sobre la oración y después era arrodillarse y orar, y ahí estábamos. Estábamos hasta las 7, 8, 9, 10, caía el poder de Dios, seguíamos estando en ese lugar, no nos queríamos ir. Y sabe, el fruto fue extraordinario, porque la mayoría de esos jóvenes hoy son hombres de Dios. Están sirviendo a Dios en diferentes lugares, están siendo ministrados por el poder del Espíritu Santo, al igual que las mujeres, que las jóvenes de aquel entonces. O sea que tiene poder y siguen conservando esa vida de oración. Siguen conservando esa intercesión, que es lo más importante. ¿Sabe? Cuando más nos acerquemos a Dios, más nos vamos a parecer a Él. Y cuando más nos alejemos de Él, menos vamos a parecernos a Él. Así que tengamos cuidado. Con esto terminó. Padre dice, en el año 70 ocurrió esto. Y hasta hoy el hombre sigue destruyendo el planeta Tierra. Muchos le echan la culpa a grandes problemas que tenemos hoy en día sobre el clima, ¿no? Que es el problema climático, dicen. Y esto dice así, Padre, decime que le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un pez muerto bajo una espuma. Padre, que el río ya no es río. Padre, antes de que vuelva el verano, esconda todo lo que tiene vida. Padre, decidme qué le ha hecho al bosque que no hay árboles. En invierno no tendremos fuego, ni en verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es el bosque, Padre. Antes de que oscurezca, llenad de vida la despensa. Sin leña y sin peces, Padre, tendremos que quemar la barca. Labrar el trigo entre las ruinas. Padre, y cerrar con 3 cerraduras las casas. Y decía usted, Padre, si no hay pino, no se hacen piñones, ni gusanos, ni pájaros. Padre, donde no hay flor, no hay abejas, ni cera, ni miel. Que el campo ya no es el campo, Padre. Mañana del cielo lloverá sangre. El viento lo canta llorando, Padre, ya están aquí, monstruo de carne con gusano de hierro. Padre, no le tenga miedo, decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar, dice, que nos han declarado la guerra. Del año 70 al año de hoy, usted no se imagina la cantidad de kilómetros y kilómetros de bosque que han destruido, la cantidad de fauna que se ha muerto, la cantidad de tierra que quedaron infértiles, especies que han desaparecido en todas partes del mundo, incluyendo aquí en nuestra Argentina. Supuestamente se desmonta todos los días lo que es un estadio de fútbol, se elimina todo lo que tiene vida. Así no vamos a tener futuro tampoco.